Pues vamos a la siguiente. Ah, sí, claro. Tiene que ver con, la siguiente pregunta tiene que ver con lo mismo que acabo de comentar en la anterior pregunta sobre lo de las películas y, bueno, estas influencias negativas. La pregunta es si las influencias negativas de las películas están hechas a propósito, porque la persona ha leído que sí, que lo hacen a propósito porque hay seres que se alimentan de esas emociones, pero no sabe hasta qué punto es cierto. Vale, tienes razón, es una pregunta, eh, digamos que más de uno se hace, sobre todo porque se ha divulgado mucho en esos canales de Internet desinformativos. Que existen, que si arcontes, que si los Anunnakis, que si los reptilianos, que si, bueno, un montón de... Parece ser que todo el universo se ha concentrado aquí en la Tierra para jorobarnos. Parece ser, según esos conspiranoicos. A ver, no, que nos influencian negativamente, ya hemos visto que sí, pero es que no hace falta ser muy listo, ¿eh? Se ve, ¿vale? Pero insisto, en el otro bando, en el que se llama despierto, son tan desinformadores como los del gobierno, para que nos entendamos, ¿eh? De hecho, la desinformación es la pauta general actual. Vale, pero lo que dicen es que hay entidades que se alimentan de las emociones negativas, como el miedo. Entonces, si nos pasan películas y series, etcétera, y noticias que nos crean miedo o un estado de miedo, ¿m? Pues les estamos alimentando y es por eso que se hace. No, no. Además, no es necesario buscar explicaciones peregrinas para algo que se conoce desde hace milenios. En el esoterismo, en la sabiduría profunda, siempre se ha explicado que existe el mundo astral. En el mundo astral, que vamos durante la noche cuando dormimos, que se puede hacer viajes astrales conscientemente con una serie de técnicas, que ojo, no lo hagáis, no os lo recomiendo por mucho que diga según quién. Hay algún papanatas que te recomienda que lo hagas y te dice cómo hacerlo. No lo hagas. Cuando te hayas muerto y estés en el plano astral, ya lo visitarás. Y ya lo haces de manera natural y protegida cuando duermes. Pero conscientemente no lo hagas. Pero bueno, todo eso se conoce desde hace mucho tiempo y se sabe que en el mundo astral precisamente es el lugar donde están las emociones, donde se viven las emociones, las buenas y las malas, ¿vale? Todas. Existe lo que se llaman los egrégoras, que son creaciones del ser humano, que ha creado el ser humano mental y emocionalmente, con la mente y con las emociones, que son entidades reales, existen ahí, no tienen existencia fuera de ahí, no pueden afectar nada de fuera del plano astral. Pero si tú vas o conectas con el plano astral, puedes conectar con esas entidades. Y ahí están todos los monstruos que el ser humano ha podido imaginarse en toda su historia. Evidentemente, están todos. Antiguamente había más demonios ahí. ¿Por qué? Pues que por la religión casi todo el mundo se imaginaba demonios de muchas clases, feísimos, eso sí, todos, ¿no? Con olor a azufre y cola y todo eso. Vale, no existen ese tipo de demonios en la realidad absoluta. Claro que no, pero sí existen en ese mundo. Esos. Pero es que ahora ya la imaginación del ser humano se ha desbocado. Y ahí existen desde extraterrestres feísimos, también están los bonitos, claro, uh, monstruos de toda clase, que si los Anunnakis, que si los reptilianos, esos creo que son de los más asquerosos, ¿no? Bueno, sí que existen, han sido creados por el ser humano y allí arriba, en el plano astral, hacen de todo. La mayoría de estas entidades irían desapareciendo por sí mismas, pues iría agotando su energía, porque ha sido creado por los seres humanos. Si los seres humanos dejan de imaginar, de pensar en esos seres van desapareciendo. Es curioso porque hay una película que si no la habéis visto os la recomiendo, que es La historia interminable. Y en La historia interminable, el mundo de fantasía, ahí hablan del mundo de fantasía, que es exactamente eso, el mundo astral. Si la humanidad deja de imaginar y de pensar en eso, se va destruyendo, va desapareciendo.
No voy a hacer spoilers. No, pero quiero decir que eso, el que hizo la película sabía más de lo que decía, ¿eh? Bien, eso es real, existen. Por eso estas entidades, para mantenerse vivas, buscan, se aglomeran donde hay energías negativas. La energía del miedo, la energía del dolor. Por eso hay la fama de que en los cementerios, en los hospitales, en lugares donde hay mucho, evidentemente, ¿no?, en las guerras, donde hay mucho sufrimiento, hay una serie de seres que pululan por ahí. Pero vuelvo a deciros, están en el mundo astral. Si tú no vas al mundo astral, no te van a afectar para nada. Ahora, si tú estás débil psicológicamente o enfermo, o sobre todo eso, débil, ¿no? Estás débil de carácter, de fuerza personal y en estado de pánico o miedo, debilidad añadida al miedo, entonces puede que rompas un poco la barrera con el mundo astral y te enteres de lo que es, de esos seres, que los oigas, que los veas, que los sientas, aunque no sea quizás visualmente, pero sí la presencia y cosas de ese estilo. Entonces, es cierto, hay seres, ¿vale?, que se alimentan de las emociones negativas. Pero estos no tienen poder sobre Telecinco, para poner un ejemplo, ¿vale? Estos no provocan que hagan películas que te provoquen miedo, ¿vale? Eso tiene otra historia que tiene que ver, bueno, con la necesidad de control de todos los gobiernos, como es lógico, que antes se hacía de otra manera, y es con la espada apuntándote al pecho. Ahora pues se hace de maneras más psicológicas a través de los medios de comunicación, ¿vale? Es como siempre se ha hecho, ¿eh? Los del poder intentan controlar. Pero esos seres de ahí vienen donde está el problema, las emociones negativas. Ellos en sí mismos lo único que hacen es, pues, intentar alimentarse. O sea, más bien la palabra alimentar yo diría que es cargar baterías. Como un coche eléctrico que a la que se le está terminando la batería o se recarga o deja de funcionar, pues algo así. Y ahí hay un montón de seres monstruosos. Aparte, insisto que también hay cosas muy positivas, muy bonitas, etcétera, ¿eh? Igual de falsas, pero muy bonitas. ¿Mm? Todas las religiones han creado también egregoras positivos, muy bonitos, falsos, no reales, en el mundo astral y punto. Pero al menos si te topas con ellos, lo que sientes es beatitud, una iluminación, sentirte muy bien. En cambio, cuando te conectas con los malos, pues te lo pasas fatal. ¿Mm? Pero insisto, no hace falta que se haga de manera consciente. Esto existe desde siempre, lo de los seres estos, astrales, los egregoras, y actualmente es posible que alguien del mundo de las comunicaciones pues sepa suficiente como para pensar que debería hacer eso. Pero es que no hace falta. Normalmente no es necesario porque todo va funcionando así y es la manera de ser de la humanidad. No, las películas, por lo tanto, no son pensadas expresamente para crear miedo. Ahora bien, pensamiento negativo de los que gobiernan, pensamiento negativo de los que son de los medios de comunicación, de los youtubers, da igual. Todo el mundo tiene pensamiento negativo. ¿Qué van a transmitir? Pues negatividad. Es muy difícil que sean positivos. Y si sale un canal positivo, no te preocupes que no tardará mucho en cerrar. ¿Por qué? Pues nadie lo mirará. Lo mirarán unos días, les llamará la atención y al cabo de poco ya se habrán cansado de la novedad y por lo tanto ya no tendrá más interés. ¿Vale? Fijaos que el solo hecho de darle vueltas a la cabeza de que hay reptilianos entre nosotros, solo el hecho de darle vueltas ya te pone en estado de alerta, a menos que te dé el ataque de risa. Pero bueno, como esto más fácil es que no, pues te pone en estado de alerta, ya te está poniendo en forma negativa. Con lo cual aumenta la posibilidad de que uno de esos reptilianos astrales se acerque a ti. Y claro, por suerte no lo vamos a ver, pero digamos que ya vas a notar alguna sensación que
se retroalimentará con lo que vas viendo en el mundo, que si el Netanyahu es el demonio en persona, yo qué sé, la cantidad de cosas que se hacen, ¿no? Y se dicen. Pues, vale, no están hechas a propósito, pero como si lo estuvieran, ¿vale? Alejaros lo más que podáis de todo eso negativo. Alejaros. Ocupad vuestro tiempo con cosas positivas, con aprendizaje positivo, ¿vale? Aunque sea demasiado simple, porque la gente prefiere lo morboso, pero no lo seáis vosotros así.